Cordial saludo profesora, compañeros y demás personas. A lo largo de este video voy a exponer y a dar a conocer la historia de Joseph B. Morris y Bernard S. Garnett Sr., personas de color que lucharon por la igualdad de derechos en los Estados Unidos. Este video va a estar dividido en tres partes: biografía, sueños de igualdad y legado, en los que vamos a dar a conocer su historia, su lucha y, obviamente, el legado que han dejado a las generaciones actuales. Número 1. Biografía. En estas dos imágenes podemos apreciar de quién estamos hablando. A su izquierda encontramos a Bernard Garrett, junto con sus 6 hijos y su segunda esposa. A su derecha encontramos a Joe Morris, abogado y socio de Bernard. Bernard S. Garrett Sr. nació en Willis, Texas, Estados Unidos, el 19 de septiembre de 1925. Tuvo 8 hijos, el primero con su primera esposa, Eunice Garrett. En cuanto a sus estudios, completó el 11 grado en Houston. Era muy hábil para las matemáticas, por lo cual se desempeñó como negociante. Él y Eunice se separaron y divorciaron en 1959. Luego de eso conoció a Linda Marie Gilmet en 1960 y se casaron en 1962. Bernard Garrett y Linda tuvieron 6 hijos. La pareja se divorció en 1977-78. Garrett pasó a conocer y a casarse con Katie Usery, con la cual tuvieron 2 hijos. Garrett murió en 1999. Sobre Joseph B. Morris no se pudo encontrar muchos datos bibliográficos, y lo único que se pudo encontrar fue que estuvo graduado de la UCLA en leyes y era dueño de 2 clubes nocturnos antes de conocer a Bernard. Aquí les presento un timeline, en el cual vamos a organizar por orden cronológico los hechos de esa asombrosa historia. Esta empieza en 1950, cuando Bernard Garrett empieza su proyecto con S. Berger. En 1965, Bernard y Joseph van a juicio, y en 1999, como mencioné anteriormente, Garrett muere en un asilo de ancianos y no se pudo especificar cuándo murió Joseph Morris por su poca bibliografía y datos. Número 2. Lucha por la igualdad. A partir de aquí ya conoceremos la lucha de estos dos personajes. Empezando por Garrett, él inició un negocio de limpieza en Texas. En 1945 la familia se mudó a California, donde Garrett comenzó otro negocio de limpieza y un negocio de recolección de residuos. Eventualmente ahorró lo suficiente dinero para comprar una propiedad en Los Ángeles, pero su camino hacia la riqueza se aceleró cuando conoció a un inversionista de bienes raíces blanco, a quien Garrett llamó formalmente Señor Barker. Barker era dueño de un edificio de apartamentos en venta en un vecindario de blancos que Garrett quería comprar, y con un plan convincente lo hizo. Garrett pagó por debajo del precio de venta porque las unidades necesitaban arreglarse y obtuvieron pequeños préstamos de Barker y un banco para completar el proyecto, con un acuerdo de que Garrett alquilaría el edificio y pagaría los préstamos. Garrett cumplió su palabra, logrando 2 hazañas. Obtuvo ganancias y alquiló unidades a personas de color que buscaban mejores viviendas en el área integrada. Me explico aquí un poco. Garrett alquilaba viviendas a las personas de color porque en aquella época las condiciones de vida de las personas de color no eran favorables, por lo cual él quería darles una mejor oportunidad. Barker y Garrett decidieron formar una sociedad para invertir en propiedades, donde Barker era el rostro de los acuerdos y Garrett permanecía invisible. En 1954, Garrett valía 1,5 millones de dólares, el equivalente a 14,3 millones de dólares en la actualidad, lo que lo convierte en uno de los negros más ricos del país. Pero quería hacer negocios más importantes, y después de que Barker murió inesperadamente, Garrett se volvió más audaz en su misión. Aquí es donde aparece Joe Morris, un exitoso hombre de negocios negro que era dueño de 2 clubes nocturnos, al cual le propusieron comprar el Bankers Building, el edificio que está a su izquierda, donde tenía su sede la mayoría de los bancos de Los Ángeles. El plan requería que Garrett contratara rostros de hombres blancos a los que entrenó en finanzas para llevar a cabo sus tratos, mientras él y Morris permanecieron en el anonimato. Los rostros fingían ser el CEO
supervisando las operaciones del día a día, mientras que Garrett y Morris, los verdaderos dueños, se hacían pasar por choferes y conserjes para monitorear sus empresas bajo el radar, ya sea limpiando los pisos de sus negocios o asesorando a sus clientes, caras durante los viajes al trabajo. Garrett contrató a Matt Steiner como el rostro de la adquisición de Bankers Building y funcionó. Garrett cambió sus escrituras de propiedad residencial por acciones en Bankers Building, obteniendo una participación mayoritaria en la corporación propietaria de la propiedad. Garrett, sin que muchos supieran, compró al menos 177 edificios, incluida la que consideraba la estructura más alta del centro de Los Ángeles en 1961, el Bankers Building, al tiempo que creaba oportunidades que cambiaban la vida de los afroamericanos. Después de esto, se mudó de nuevo a Houston, pero Garrett no había terminado. Dice él: tenía el deseo de regresar a Houston, Texas, el lugar de mi nacimiento, para brindar alivio a la gente de color que estaba teniendo grandes dificultades para obtener préstamos inmobiliarios, dijo más tarde en un testimonio sobre sus tratos ante un subcomité del Senado. Garrett quería crear oportunidades para los afroamericanos que eran sometidos rutinariamente a líneas rojas, donde los bancos les negaban préstamos, relegándolos a vecindarios segregados y empobrecidos y con una potencia de ingresos limitados. Con capital de Don Silverstone, presidente del Banco Nacional de San Francisco, que conocía a Morris, en 1963 Garrett y Morris compraron Mainland Bank and Trust Co., que es el banco que se encuentra a la derecha, en Texas City. Steiner estuvo como testaferro. Y además, esta persona también influyó en la compra del banco de Texas First National Bank of Maryland, el banco que se encuentra en la mitad. Ahora pasaremos a el decline de esta historia. Steiner cometió una serie de contratiempos a medida que cambiaba las leyes bancarias. Garrett y Morris poco a poco se encontraban bajo la investigación del gobierno dirigida por el senador de Arkansas, John McClellan, un detective anticorrupción y un opositor local de la legislación de los derechos civiles. Juicio y condena. Un base de poder demócrata racista finalmente encontró una manera de detener el creciente control bancario de Bernard y Linda y Joe Morris sobre los bancos blancos en Texas. El senador John L. McClellan de Arkansas llevó a Garrett ante el Comité de Investigaciones del Senado en 1965. Garrett y Morris fueron condenados a 3 años por malgastar $189,000 en fondos bancarios. Cumplieron 9 meses y Garrett inició otros negocios, pero ninguno a la escala que había conocido anteriormente. Bernard Sr. y Linda contrataron a los abogados McBelvin Belli y que habían defendido anteriormente a Jack Ruby y Joe Tonanhill para defender a Bernard y a Morris. Bernard Sr. fue sentenciado en 1967 a permanecer en la instalación federal de Terminal Island en Long Beach, California, poco después del nacimiento de su segunda hija Sheila. Esta imagen fue tomada en 1965 durante el juicio de Bernard y Joe. En esta imagen podemos observar a Bernard y a su abogado, el señor Melvin Belli. Esta es una página del New York Times del mismo año, 1965, en el cual dan a conocer su historia y los mencionan como los banqueros, las personas que mediante su poder económico y la adquisición de los bancos en Texas y California ayudaron a los afroamericanos en los ámbitos de la igualdad y los derechos civiles. 3. Legado. Aquí encontramos que la historia de Garrett y Morris se adaptó a la película aclamada por la crítica de 2019 The Banker, interpretada por Samuel L. Jackson y Anthony Mackie. Además, durante la vida de Garrett se construyó una cartera de bienes y raíces y una banca por el valor de decenas de millones de dólares, lo que equivale a más de $100 millones en el día de hoy. Por lo cual, la familia, en 2020, estableció la Fundación Bernard Garrett Sr., una fundación pública centrada en la educación financiera y las oportunidades para los afroamericanos.
Una imagen dice más que 1000 palabras. Aquí intentando dar un mensaje de igualdad y al no racismo. Gracias.